Saludos a los hermanos y a la gente que me ven a través de YouTube y Facebook. Sean bienvenidos al canal Alejandro Marín Oficial. ¿Me echaron de menos? Por supuesto que sí, yo también lo eché de menos. Yo no sé por qué extraña razón YouTube no me está permitiendo de que grabe videos en vivo. No sé por qué razón. Me dice que el video en vivo no está disponible para este momento. El año 2022 que había pasado ha sido un año bastante tremendo. A través de las redes sociales yo he compartido, y es lo que voy a empezar ahora, y justamente el título que lleva, lo que ocurrió en estos días, y acerca del año que se fue y en el que estamos. El año 2022 ha sido un año bastante, podríamos decir, un año tremendo. No solo en la espiritualidad primeramente, porque siempre es lo primordial, es lo principal, sino que también en un año donde, bueno, aunque la Biblia dice que nosotros no debemos impactar frente a eventos tales, pero ha habido profundos cambios, no solo en lo espiritual, sino que en todo aspecto, en todo ámbito. Yo a través de las redes sociales, como por ejemplo en TikTok que yo tengo, decía, y esto es justamente lo que les voy a compartir, como haciendo un resumen, un compendio podríamos decirlo, un resumen de lo que había pasado en el año que ya se fue. Yo hablaba acerca de días antes, o el día en que, y esto yo quiero decirlo realmente, no es ir, digamos, en lo humano, sino que tengo que decirlo de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. La Biblia dice que cuando oigan o cuando escuchen de paz y seguridad, destrucción repentina habrá. Y durante cuando asumió el mandato aquí en Chile de Gabriel Boric, yo decía eso. Yo decía. Y han habido comentarios de personas diciendo de que, por ejemplo, uno que me dijo: usted como cristiano lo que debería hacer es orar por el bien del país y no inducir al miedo. Yo le dije, mira, si de repente yo le respondí, si yo induciera, si yo fomentara la campaña del miedo, yo estaría amenazando, hablando como amenaza, como haciendo un ultimátum, en el sentido de declarar la guerra, de hacer un estado de sitio, cosas así. Pero no. Yo hablaba de acuerdo a lo que decía la palabra. Y empecé a argumentar ejemplos de, por ejemplo, cuando yo lo decía en YouTube, en uno de los temas, no me acuerdo exactamente, pero eso lo voy a decir. Cuando Nicolás Maduro convencía a los pastores de que era cristiano, y sin embargo no era así. En una de las tantas campañas que ha habido en la campaña presidencial, dijo esto: ni Cristo me va a mover, yo aquí me quedo. Y como si eso fuera poco, unos meses después, con una sonrisa de oreja a oreja, pero de forma burlona, dijo: Dios proveerá. Y además yo lo respondí, como andaba diciendo de que yo fomentara la campaña de miedo, yo le decía que Gabriel Boric era un antisemita, por declarar a Israel como la peor nación en todos los frentes, la peor nación del mundo. Nosotros los cristianos lo que debemos hacer justamente es orar por Israel, orar por esa nación, porque para Dios no solo considera su patria, sino que para Él lo considera como la niña de sus ojos, ¿no? Y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que es nuestra responsabilidad, y nuestra misión y nuestro deber es orar, por supuesto, por Israel. La palabra de Dios dice pedir por la paz de Jerusalén, y Jerusalén como capital de Israel tenemos que orar por ese país.
Y hay gente que de repente anda diciendo, oye, no, pero es que no puede ser, si Israel está formando conflictos. Alguien decía, una tía decía, no, que estos se han creado conflictos, sí, pero a pesar de todas las situaciones nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Nosotros los cristianos tenemos que orar por ese país. A pesar de las situaciones de lo que está ocurriendo. Ahora escuché ahí en la información de que Benjamín Netanyahu quiere volver a retomar el poder. Benjamín Netanyahu por mucho tiempo ha hablado de que han estado por siglos atacando el país y no lo han podido conseguir. Y sobre todo a aquellos que vienen desde Palestina, porque hay que tener en cuenta que Palestina antiguamente se le conocía con el nombre de Filistea. Justamente porque sus habitantes eran filisteos. ¿Eh? Ustedes saben de dónde viene Goliat. Viene un filisteo, de allá de Gat. Y estaba derribando a toda costa, desafiando a los hebreos, a los israelitas, diciendo de que si alguien quiere derribarme, ustedes tomarán posesión. Y si no, ustedes se van a tener que someter, ustedes deberán someterse ante nosotros, deberán rendirse ante nosotros. Ustedes serán nuestros esclavos. Hasta que al final llegó uno, David, y quería derribar a toda costa a Goliat. No podía ser, no, porque no te lo puedes derribar porque él es demasiado grande. Pero lo que pasaban por alto ellos era que David contaba con la protección del Señor. Y se enfrentó contra Goliat cara a cara. Primero le pusieron armas, escudo, espada. Estaba muy pesada, no podía. Así que no tuvo que buscar otras armas que una honda y 5 piedras para acabar obviamente con ese gigante. Y ahí por supuesto con una honda le derribó justo aquí en la frente del lugar donde era desprotegido. Y ahí en ese momento cae Goliat al suelo. Y para concluir en ello, David tomó una espada y le cortó la cabeza al gigante. Le cortó. Y ahí los israelitas, al verlo aumentar a las fuerzas, se llenaron de valor y los filisteos se debilitaron, se acobardaron y salieron huyendo. Entonces, como les decía, por mucho tiempo, por siglos, Palestina ha tristemente intentado invadir Israel. Eso yo les decía en varias ocasiones, ¿no? Pero bien vale la pena porque de repente muchas veces no dejamos pasar. Pero eso yo les decía realmente con respecto a lo de Gabriel Boric, que Gabriel Boric se declara ser antisemita. Se declara antisemita. Entonces, hay otro también en la misma red social de TikTok había dicho, y esto obviamente yo lo argumento desde un punto de vista, digamos, como se va cumpliendo lo que dice la palabra, ¿no? Fíjese que antes de que Chile se celebrara las fiestas patrias en el 2022, en el año pasado, antes del 18 de septiembre, se produjo un hecho que la cual iba a cambiar la situación, y que eso generaba obviamente en un evento sin precedentes. El presidente Gabriel Boric había dado la espalda a Cristo 2 veces. ¿Sí? Dio la espalda a Cristo 2 veces. Uno, cuando rechazó la carta del embajador de Israel. Y segundo, cuando dio la espalda al púlpito, o al altar, mientras entonaba la canción Firme hacia adelante. Algunos lo conocen, ¿no? Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Entonces, había un comentario precisamente allá en TikTok que dijo, digan lo que digan, aunque les duela, el presidente Boris es el mejor presidente del país, el mejor presidente de la historia, y que Dios le bendiga. No ha hecho absolutamente nada. Y yo le respondí, sí hizo algo, le dio la espalda a Cristo. Y por supuesto, eso generó obviamente un comentario por escrito de una persona que me dice que Chile es un país laico
Y que Él es el presidente de todos, quien le crea en algo o en alguien. Usted debe tener cuidado de no juzgar, me dice. Eso lo dice su religión. Ya le dije yo, y yo le respondí. Le dije, bien, vamos por partes. Se entiende por Estado laico que el Estado justamente en que una organización no debe, en este caso, que el Estado no debe adherirse a una organización religiosa y que los políticos no deberán adherirse a ella. Ese es el primer punto. Segundo, usted debe tener cuidado en no juzgar. Bien, ok. Le contaba obviamente que usted sabe que le había dado la espalda a Cristo 2 veces, y eso es lo que se me olvidó mencionar. Una cuando rechazó la carta del embajador de Israel, y aunque el presidente Boric dio por superado ese impasse, eso no tendría consecuencias, ¿no? Eso no iba a impedir que las consecuencias acarrearían en sí. Acuérdese de lo que pasó con David, en que en aquella época tenía la costumbre de tener hijos e hijas y muchas esposas. Con eso lo hacía completamente feliz, pero David cometió uno de los pecados más terribles que jamás se haya visto, el adulterio. En vez de estar ahí con su ejército, se quedó en el palacio y vio a través de la ventana del palacio vecina a una mujer que se estaba bañando desnuda, y eso David no lo pudo evitar. Se trataba de Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Y David no tuvo... Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Betsabé quedó encinta, embarazada, y tuvo que llamarle al esposo Urías para que se quedara con ella. Urías, obviamente, a pesar de que se estaba tomando un vino y estaba con todas las secuelas ahí, y decía, yo le agradezco mucho a David, así, imagínense, yo le agradezco mucho a David, pero mi lugar es en el ejército. Mi lugar es estar en las filas del ejército. No hubo caso. David trataba de convencerlo una, otra y otra vez. No hubo caso. Hasta que al final le tuvieron que emitir una orden mediante una carta para que Urías fuera muerto en la batalla, en el frente de batalla. Y así ocurrió. David esperó que respetara los días de luto de Betsabé y se casó con ella. Y entonces ahí en ese momento Natán, profeta, brazo derecho de David, le contó la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que solamente tenía una oveja, una ovejita, que le servía de sustento para su familia. Pero resulta que un huésped llegó a la casa del hombre rico, y el hombre rico, como no queriendo tomar ninguna de las ovejas, se le quitó la del pobre y se la dio al huésped. David en ese momento se enojó diciendo, vive Jehová, ¿a quién sirvo? ¿Qué es lo que hizo? Obrará, porque va a pagar caro, porque actuó sin piedad. A lo que Natán le apunta con el dedo y dice, ese hombre eres tú. Tenía muchas esposas David, pero resulta que le arrebató obviamente a Urías y descubrió su pecado. ¿Pidió perdón? Sí. Y el Señor, a través de Natán, dijo, Jehová te perdonó, no vas a morir. Pero eso no impidió que hubiera consecuencias. Como por ejemplo una, que el hijo que iba a nacer producto de esa relación de adulterio iba a morir. El punto es, como yo les digo, que aunque el presidente Boric hubiera tratado de superar ese impasse, esas consecuencias no se detendrían. Y hoy en día vemos que a través de las noticias está dando efecto. Está dando efecto. Aunque no está del todo, digamos, ¿cómo se llama? Aunque no todo se concluye, no todo está acabado, no todo está concluso, no todo concluye. Así que por lo tanto nosotros como cristianos tenemos que estar atentos. Bueno, como les decía, yo respondía al comentario, pero solamente fue un comentario de resumen por cuestiones de tiempo. Y le decía, pero esa cuestión no impediría que haya consecuencias en su vida. Así le dije yo.
también eso fue la primera, dar la espalda, y también segundo, cuando dio la espalda en el púlpito, dándole la espalda en pleno Te Deum evangélico, mientras se cantaba el tema Firme hacia adelante. Había alguna gente que pensaba de que no estaba mirando el coro. El coro es un complemento de, es una cosa más en la iglesia, porque vale la pena recordar que el altar o el púlpito representa el pueblo donde está sentado Dios mismo. Dios mismo. Y el darle la espalda al púlpito le está dando la espalda al Señor mismo. Y al pastor que es siendo guiado por el Señor. Y después me dice, ten cuidado de juzgar. Su religión lo dice. ¿A cuál religión se refiere? ¿No será la palabra del Señor? A todo esto, lo de la religión. ¿Se acuerdan que en el video que yo les hablé sobre lo de conjuro y puritanismo? Se me olvidó agregar que la palabra religión también está escrito en la Biblia. El problema es que ese concepto de religión se ha ido generalizando, se ha ido modificando también, se ha ido cambiando. Recuerde que conjuro anteriormente se le conocía como una petición, un clamor, un favor, una súplica, una imploración, como les decía. Acuérdese del endemoniado gadareno. Cuando le dijo, te conjuro que no nos atormentes, te pido, te suplico que no nos atormentes. Al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente la palabra conjuro ha ido cambiando en el Nuevo Testamento, sobre todo, me pica la espalda, sobre todo en los días de Pablo, cuando unos 7 muchachos, hijos de un sacerdote judío, cambiaron el concepto y vieron a Pablo un poder mágico, no un poder sanador. No lo veían que Pablo era un instrumento del Señor, sino que era un mago. Y por algo cambió o tergiversó el concepto de la palabra conjuro. Y fue donde un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. Y los muchachos le dijeron, te conjuro por Jesús a quien Pablo predica que salgas de inmediato. No hizo nada, ni le hizo cosquilla, no le hizo ni cosquilla, no. Al contrario, el espíritu impuro, por medio del hombre, le dijo, yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, acto seguido, los amarrió, me imagino que agarró un palo de escoba, no sé. Y los 7 muchachos desnudos y malheridos se fueron de la casa. Lamentablemente cambió, obviamente, ese concepto del conjuro, como también el concepto del puritanismo. Que el puritanismo era considerado como una persona que era pura y que estaba bajo las leyes de Dios. Pero debido a la llegada de 3 muchachos o 4 muchachas allí en el pueblo de Salem, empezaron a tergiversar ese concepto. Y que ahora, hoy en día, el puritanismo lo ve como una cosa como un concepto de inmoralidad. ¿Vieron ustedes lo que está pasando, por ejemplo, con mujeres ahí que están vendiendo su cuerpo en las calles, en la esquina, esperando a un parroquiano, podríamos llamarlo así, para hacer sus apetitos, para satisfacer sus apetitos carnales? Ahora ya no se les llama a las puritanas por ser puras, castas, limpias, no, sino por ser sucias de moral. Mujeres que andan ahí en las calles, las prostitutas que le llaman. Y no solo mujeres, sino que también hombres que esperan también mujeres. Y le agrego un concepto más, lo que es la religión, que también, ese concepto también ha ido tergiversando o cambiando, espérense un poquito, se me cayó un papel, o cambiando ese concepto con respecto a lo de la religión, porque la palabra, precisamente religión, está en la Biblia. Y claro, lo dice en un versículo que dice que la religión pura es visitar a las viudas y a los huérfanos. Y no hablo de viudas y huérfanos, viudas cuando pierdan a su esposo y los huérfanos cuando pierdan a sus papás, no, sino que viudas y huérfanos espirituales que necesitan de un esposo y un padre a la vez, espiritualmente, que es nuestro Señor. No hace un año yo les contaba de que falleció mi padre. Bueno, el mes siguiente se va a cumplir 2 años, pero
el punto es que ahora yo tengo un padre que me cuida, que nos guarda, que nos cuida, que es nuestro Dios el Creador. Pero como les digo, tanto lo que el concepto del conjuro, puritanismo y religión ha ido cambiando, lamentablemente. Pero sin embargo se mantiene ahí, en la palabra. Están ahí en la Biblia. ¿Qué otra cosa que yo les podría compartir? Bueno, ustedes sabrán lo que sucedió en Brasil, ¿no? Y en el Perú. Fuerte, ¿no, hermano? ¿No es cierto? Ah, y lo que estaba pasando ahí en El Salvador. Nayib Bukele. Fíjese que Nayib Bukele, siendo cristiano, era integrante de un grupo terrorista. Y vio que realmente estaban haciendo cosas que no eran del todo agradables. Y Nayib Bukele se apartó. Dios lo permitió para un propósito. Y con el tiempo llegó a ser presidente de la República de El Salvador. Gloria al Señor por eso. Y eso, obviamente, como una buena persona. Mira, yo les voy a compartir lo que está en Daniel. Un segundito, si aún tenemos tiempo. Cuando el rey Darío decía, en el capítulo 6, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, ¿qué quiere decir? Que Daniel hacía las cosas de manera correcta. Si de repente una persona quería que hiciera esto algo irregular, y Daniel dijo: no, usted tiene que cumplir al pie de la letra, porque si no se va a someter a una multa, cosas así. Y eso, los sátrapas obviamente estaban llenos de celos, porque estaban a favor de gente corrupta. Le hacía a favor a la gente corrupta, pero Daniel era la excepción. Y eso produjo celos y envidia de los 120 sátrapas. Y entonces, en todo este capítulo, desde el 1 hasta el 28, en resumido, trataban de buscar alguna, ¿cómo decirlo?, una acusación. O sea, toda clase de acusaciones a Daniel sin encontrar pruebas. Pero cuando vieron a Daniel que estaba orando 3 veces al día, ahí hablaron con el rey Darío diciendo: rey Darío, estamos proponiendo hacer un decreto que dentro de 30 días, o sea, un mes, si ora a otro Dios que no sea usted, sea arrojado en el foso de los leones. Y esto tiene que ser conforme con la ley medo-persia. El rey Darío, halagado por la sugerencia, firmó el decreto. Y Daniel se dio cuenta. Y la pregunta era: ¿que habrá dejado de sus responsabilidades en cuanto a orar? ¿Se apartó de la fe? No. Se fue a la ventana, abrió la ventana que daba en dirección a Jerusalén, y oraba 3 veces al día, como solía hacerlo antes. Y la gente miraba hacia arriba viendo y dice: uy, Daniel está desafiando el edicto real. Y uno dice: ya se va a enterar Daniel cuando esté ahí en el foso de los leones. Y dio aviso a los sátrapas, y los sátrapas le informaron: rey vive para siempre. Usted se acuerda que ha firmado el decreto que a la cual dentro de un mes, si adoran a un Dios que no sea usted, sea arrojado al foso de los leones dentro de 30 días. Sí, por supuesto. Una ley, por supuesto, que es la cual yo firmé, y que a la cual, conforme a la ley medo-persia, no puede ser revocada. Pues debo decirle que Daniel, que usted ha tenido un supuesto de responsabilidad, está osando o desafiando su decreto real. Por lo tanto, cúmplese lo que está establecido en la ley. Cuando Darío escuchó eso, se dio cuenta de lo necio que había sido y lo precipitado que fue. Entonces hizo todo lo posible como para revocar el decreto. Pero los sátrapas dijeron:
y de forma malévola, esa ley no puede ser revocada. No dice no dice aquí la Biblia, pero me imagino que el rey Darío había dicho, ustedes lo van a pagar muy caro. Trajeron a Daniel. Y Daniel fue echado, antes de que fuera echado al foso de los leones, Darío lo dijo así como en secreto, el Dios a quien sirves, que Él te libre. Y fue echado al foso de los leones y cerrada aquí en el traía una piedra en el verso 17 y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se le alterase. O sea, no fuera perjudicado. Entonces ahí en ese momento el rey Darío se fue indignado, triste, a su pieza, a su dormitorio. No pudo ni siquiera dormir. A la mañana se tuvo que levantar muy temprano y fue al foso de Daniel y le preguntaba, a ver, con esperanza, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y para alegría suya, el Daniel le dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado un ángel para que cerrase la boca de los leones a fin de evitar que le hicieran daño. Y Darío, sin pensarlo dos veces, le ordenaron diciendo, ya, sáquelo Daniel del foso y atrapen a los que hicieron atrapen a los falsos, a los sátrapas. Y atraparon, y esto es una cosa tremenda. Permiso. Esto fue una cosa tremenda, hermanos, porque dice en el verso 24, que es tremendo, muy fuerte. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel falsamente, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Sus hijos y sus mujeres. ¡Wow! Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, al principio cuando Daniel había puesto en el foso de los leones, no. Pero cuando le pusieron a los que entramparon a Daniel y trataron a los leones, en un zarpazo, lo despedazaron a todos. Y ahí Darío, por supuesto, emitió una ordenanza que dice en el verso 25 en adelante. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí en esto lo que yo lo compartía a modo de resumen, calza justamente en la vida de los cristianos actuales. Que cuando los cristianos hacemos las cosas de manera perfecta, obviamente el enemigo toma a compañeros de trabajo o amigos diciendo, oye, este está haciendo de la forma correcta y eso no lo queremos hacer. Y muchas veces los cristianos caemos en el temor o en un temor erróneo de que nos están haciendo mal. Y caemos en ese error y pasamos por alto de una de las promesas del Señor, que Él nos cuida, nos guarda. Nos protege, pero sobre todo nos ama con todo el corazón. Y cuando eso ocurre, el enemigo, por supuesto, no tiene autoridad para hacer, autoridad para estorbar, para destruir. No lo tiene. Claro, y no solo cristianos, sino personas con valores y principios que por gracia, misericordia y amor del Señor lo ha puesto en sus corazones. Entonces,
Tenemos que recordar a los hermanos y por supuesto a la gente que tiene valores, que no se preocupen de las críticas de la gente, sino que vivamos en la palabra del Señor. Vivamos en las promesas, una de las promesas que el Señor nos dice que Él nos va a cuidar. Jesucristo dijo a los discípulos de tal manera que nos dice a nosotros, claro está, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo maravilloso. No importa el rubro en que estemos, no importa la empresa en que estemos, Él nos va a bendecir. Cuando nosotros estemos en la empresa, no importa la clase de empresa que haya, será prosperada, será bendecida. Primero en lo espiritual, luego en lo demás. Así que por lo tanto, hermano amado, creemos en su promesa, creemos que el Señor nos cuide y nos guarde. Así como cuidó a Daniel, Él nos cuida a cada uno de nosotros. Y para finalizar, hermano, justamente como esto yo lo había compartido por allá yo lo hablé acerca de lo que pasó en el año 2022. Ahora, en este año 2023, yo me acabo de enterar. No, perdón. Bueno, yo en este año me enteré de una revelación, hermano, que se escuchaba un audio del que fuera el candidato a la presidencia de Brasil, Lula da Silva, de un ultimátum que era dirigido a las iglesias evangélicas protestantes, un ultimátum diciendo que más vale que no hablen de Cristo, que no prediquen de la palabra de Dios. O sea, estaba ¿cómo se llama?, por hacer un marco regulatorio, un control o una inspección, podríamos decirlo, a las iglesias protestantes, a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. Y ahora el 1 de enero yo lo acabo de ver a través de medio de internet, de un canal de televisión, no me acuerdo exactamente, pero un medio de televisión brasilera. Yo escuchaba obviamente en su idioma, que el actual presidente Lula da Silva respeta la libertad de culto. Tremendo, ¿no? ¿Cómo va a respetar la libertad de culto si anteriormente le había dado un ultimátum a la iglesia evangélica y ahora anda diciendo de que respeta la libertad de culto? Habrán hermanos en la iglesia que van a decir, bueno, hermano Alejandro, ¿de qué te preocupas tanto de lo que está pasando ahí en Brasil? Preocupémonos de lo que pasa ahora. Yo tengo que contarles esto, hermano. El ser cristiano no conoce fronteras. ¿Sí? No conoce de raza, no conoce de sexo. El ser cristiano no. El cristianismo no conoce fronteras, no conoce de naciones. Toda nación teme al Señor. ¿Y eso por qué? Hay un punto importante. El Señor dice, si tú estás trasquilando a mis ovejas sin importar de dónde venga, la estás haciendo conmigo, dice el Señor. Si estás intentando tropezar con uno de mis pequeñitos, conmigo lo estás haciendo. Y eso no lo voy a permitir. Tremendo. Tremendo. Mejor le fuese atado a una piedra de molino en el cuello y ser arrojado en el fondo del mar. Qué dura la palabra, ¿no? Pero así lo dice. Sus correcciones, sus justicias son perfectas. Ahora les voy a contar algo también, ahora que me viene a memoria, no es porque se me ocurre a mí. Otro de los... y esto, a todo esto, si me están viendo a los hermanos en Brasil, ojo, porque sabemos que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel. Hay un tema muy conocido del grupo chileno Godwana, ¿se acuerda de Quique Neira? Que se llama Aire. Y la letra dice, el diablo se viste como ángel, pero agrio sabe su corazón. Agrio quiere decir ácido. Su corazón duro, como piedra, como mármol. Ahora, para finalizar, yo les quiero contar bueno, tal vez no es novedad, pero ¿se acuerdan y yo lo voy a decir en estos términos, el numerito o el espectáculo que hizo
este pseudo pastor Soto últimamente encaró a la diputada o diputado trans, pero eso yo no voy a polemizar. No es mi intención hacerlo, no es mi intención polemizar, hermano. Lo que pasa es que dice la Biblia, claro, justamente mencionando lo que decía el pseudo pastor Soto, que de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo quienes las hacen, sino que se complace con los que las practican. O sea, él estaba encarando. Y lo que el diputado, eso tampoco nos quiero polemizar, pero había dicho, le respondió diciendo, yo soy una diputada de la República, y bueno, con unos epítetos, pero eso no voy a polemizar de eso, porque a lo que yo voy es acerca de la doble moral o el doble estándar del pseudo pastor Soto. ¿Por qué? Porque resulta que esto fue previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el cual estaban peleados entre Gabriel Boric y José Antonio Caz. ¿Se acuerdan? Y el pastor Soto hizo una campaña, una campaña, un llamado a las IEPS. ¿Qué es lo que es la IEPS? A las iglesias evangélicas protestantes a no votar por José Antonio Caz. Y ahora se las da de padachín de la justicia cuando el país está peor. A mí no me representa. En la red social, en TikTok, así de la misma forma se lo voy a compartir con ustedes. A este pseudo pastor no me representa, ni en lo más mínimo. Si quieren estar de acuerdo obviamente con esa postura, allá ustedes, pero a mí no me representa. Si están de acuerdo obviamente con lo que dice el pastor Soto, ok, pero a mí no me representa. Porque ser un hijo de Dios, ¿sabes cuál es la clave de ser un hijo de Dios? Hay dos cosas: el amor y la prudencia. El amor y la prudencia. Y esos dos requisitos dentro de lo que está en el pastor Soto no los cumple. No lo cumple. No lo cumple. No, porque resulta que empezaba a hablar de los homosexuales, de que son cochinos, de que son sucios, que son depravados. Y yo pregunto, yo lo hablaba en los videos anteriores, pero ¿dónde está el amor de Cristo en su vida? ¿Dónde está el amor de Cristo en su vida? No está en ninguna parte, por hermano. Entonces, como yo les decía en varias ocasiones, y lo reitero, si yo antes tenía apoyo a la causa de los homosexuales, y ahora me preocupa el destino que les espera. El destino que les espera a ellos, porque el futuro que ellos les espera no es auspicioso. No es auspicioso. Porque está escrito en la palabra, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que les las hacen, sino que se complacen, o sea que están de acuerdo con los que las practican. Pero el problema está en que este pseudo pastor pasa por alto obviamente de que hay una buena noticia, y eso no lo comparte. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Cristo los ama y quiere salvar y liberarlos. El problema es que ¿quién paga los platos rotos? Nosotros, los que no estamos, los que obviamente predicamos la palabra de Cristo con amor, los que predicamos la palabra de Cristo con prudencia, que predicamos la palabra de Cristo con humildad. Nos juzgan, nos atacan. Por causa de algunos que han así, atacando a diestra y siniestra, a nosotros nos pagan las consecuencias, nosotros pagamos los platos rotos. Y no hemos hecho absolutamente nada. Yo he aprendido que ser cristiano es ser prudente. Y aún sigo aprendiendo, porque no basta con aprender una sola vez, sino todas las veces hasta el final.
Todas las veces. Todas las veces. Así que, por lo tanto, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, no solo en nuestra forma de sentir, ni en nuestra forma de pensar, sino en nuestra forma de decir. Porque a corto plazo, cuando estemos ahí en el día del juicio, el Señor nos va a decir: apártate de mí, no te conozco. Pero Señor, si hemos apartado hemos sanado a los enfermos, hemos echado a demonios en tu nombre, hemos hablado lenguas, hemos hecho muchos milagros en tu nombre, nunca los conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Hasta incluso ha habido grupos que han, por ejemplo, evangélicos. Hay un grupo, no sé si estará, a ver, en el Facebook, un grupo de los evangélicos por la prueba. Yo desconozco realmente. Si yo podría averiguar, porque hasta ahora, si me permiten un segundito, a ver, todavía está. Todavía está. Todavía está. Si ellos andaban pensando de que esto, bueno, fue una cuestión de cuando esto había sucedido por el plebiscito de entrada. Y yo le había dicho a ellos diciendo: ya, eso ustedes lo que querían, ahora deben atenerse a las consecuencias, ¿no? Si algunos me estaban diciendo: no, es que no, si nosotros esto va a cambiar. Nunca va a cambiar, hermano, nunca, absolutamente no, absolutamente. Después hubo personas que se dieron cuenta realmente de las irregularidades que estaban pasando, y perdona que yo me salga del plano, pero ha habido personas que se dieron cuenta realmente de las irregularidades y tomaron la decisión definitiva de votar rechazo por el plebiscito de salida. Así, eso es lo que está pasando, pero hermano. Así que eso es lo que yo estaba contando, obviamente, acerca de lo que pasó el año pasado y de lo que sucedió en este año, así a modo de resumen, ¿no? Bueno, estoy llevando como 42 minutos. Así que eso. Como les digo, yo no sé por qué razón YouTube no me permite subir videos en vivo. No sé por qué, pero bueno. Nada es imposible. Y lo otro, hermanos, yo justamente antes de despedirme, yo les debo decir que acabo de relanzar el disco Alejandro Marín desde el corazón. Yo no sé por qué, extraña razón, yo desconozco realmente, no sé por qué el disco anteriormente había sido eliminado de las tiendas digitales, Spotify, Deezer, Amazon. No sé por qué razón, porque yo estaba suscrito a una plataforma y la plataforma me informaba de que ahora ya deja de ser un buscador, o sea, un busca talento, sino que así un descubrimiento, como una plataforma nomás de descubrimiento. O sea, como diciendo, una más. Ya dejó de ser un cazatalento o un buscatalento a pasar a ser un sitio de descubrimiento. Pero me sacaron. Y no solo afectó a mí, sino que también a todos aquellos músicos que querían que también sus músicas, y no importa que sea secular o cristiana, fueran escuchadas en todo el mundo, ¿no? Pero yo debo decirles que tuve que relanzar el día 4 de diciembre y está de nuevo en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Apple, en YouTube, pero sobre todo en Spotify. Así que yo les animo, hermanos amados, para los que me están viendo, no importa donde sea, no importa de dónde me estén viendo, compren.
¿Por qué? Porque resulta que yo, si yo reúno el dinero, me va a servir para poder hacer el segundo disco, hermano, y que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Que el segundo disco que voy a tratar de hacer, por la gracia de Dios, hay un tema obviamente que, no sé si ustedes lo han visto a través de YouTube, como también en Facebook, un tema que trata obviamente como una palabra de aliento para aquellos que estaban pasando por crisis, producto de hostigaciones, de bullying, y que lleva a tomar una decisión, lo que es suicidarse. Y que el tema de la canción se llama Propósito. Está en YouTube, a través del canal Alejandro Manero Oficial. Ahí ustedes lo pueden ver, ahí en los vídeos. Y ahí está el tema, Propósito. En la descripción dice que lamentablemente, y eso pasa, que hay iglesias que no toman en cuenta eso porque lo consideran irrelevante. Entonces yo les animo a los hermanos y también a la gente en general a que descarguen su música, compren a través de las tiendas digitales mencionadas, para que así pueda yo, cuando reúna cierto dinero, puedo hacerlo para hacer el segundo disco. Dios me está exigiendo, hermano. Dios me está exigiendo. No sé cómo, pero yo lo dejo esto en las manos del Señor. Y lo otro también, hermanos, que yo les quiero compartir, y esto tampoco es una ocurrencia mía, pero yo lo debo compartir, un testimonio que yo he estado soñando una vez que estaba en La Habana, Cuba, otro que he estado en Tacna, en Perú, otra vez soñé que estaba en Washington DC, Estados Unidos, y la última también he estado soñando en Asunción, en Paraguay, y soñé 3 veces que he estado en Buenos Aires, Argentina. Pero en Buenos Aires, por allá, el último sueño que tuve fue que precisamente estuve en Buenos Aires, pero durante la época de los 60. ¿Se acuerdan ustedes de la película Titanic con Leonardo DiCaprio? ¿Se acuerdan, no? Las imágenes que se veían, todo eso, ambientada, por supuesto, ahí en esa época. Así era. O la última película de King Kong, que la cual veían como los aviones surcaban con el objetivo de disparar a ese gorila gigante, ¿se acuerdan, no? No el King Kong para allá de los 70, 80 más o menos por ahí, sino que el King Kong, el último que se hizo. Los edificios ahí en Nueva York, ¿lo han visto? Color negro, así, de esa apariencia. Así era cuando yo soñaba que estaba últimamente ahí en la capital de la Argentina, en Buenos Aires, durante los años 60. ¿Qué me hizo pensar? Bueno, yo debo compartirles esto, que nunca está, en Hechos, cuando vamos un poquito aquí, fue en Hechos 16, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ahí en Asia Menor, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nos ha tratado de ir de una sola a otra, pero el Espíritu no se lo permitió, y eso supo esa noche, que a la cual estuvo en Troas. O sea, lo que yo siento en el Espíritu, hermano, y no es en la carne, que Argentina necesita levantarse. Argentina necesita levantarse en espíritu y en verdad. Pero también lo que compartí en esta palabra,
pienso de que tengo que ir a evangelizar. Si es la voluntad de Dios, evangelizar a Argentina. Predicar la palabra de Dios en ese país, que está al otro lado de la cordillera. ¿Y por qué? Porque yo los comparto, obviamente, especialmente en Facebook, en aquellas personas que son, o hermanos, que de ahí uno de Río Negro, de Ushuaia, de Tucumán, si no me equivoco. Porque la mayoría que tengo ahí en el Facebook, en la cuenta de Alejandro Marino Oficial, son de Argentina. La mayoría. Y uno de Chile. Pero la mayoría son de Argentina. Entonces hace falta predicar la palabra del Señor, porque espiritualmente está, como dicen los españoles, por los suelos. Están por los suelos. Entonces, si es la voluntad de Dios que evangelice o que predique la palabra en Argentina, así va a ser. No sé cómo, pero Dios proveerá, pondrá los medios. Pondrá los medios. Eso es lo que yo les comparto. Así que eso. Voy a tratar de... No voy a prometer de que voy a subir más videos. No. Sino que voy a tratar de compartir lo que está pasando en estos días, en esta semana. Voy a tratar de hacerlo. Yo lo amo de todo corazón. Los amo con toda el alma, hermanos, amados, y a la gente en general. Ahora últimamente, hablando de Argentina, Argentina ha sido en un pueblo, estaba siendo invadido por una tormenta de arena. Eso yo lo supe hace unos días atrás. Por ahí el viernes. Así que, si es la voluntad de Dios de que predique su palabra en ese país, yo lo único que digo al Señor, Señor, me someto a tu voluntad. Si es tu voluntad que tenga que predicar en la Argentina, lo voy a hacer. Tú tienes los medios, tienes los medios para hacerlo. Para él no hay nada imposible. Nada. Absolutamente nada. Bueno. Finalicé, hermano. Así que nos veremos para la próxima. Hay que seguir orando por Brasil, hay que orar por Estados Unidos, que hubo un tornado que hace todo estados afectados como Georgia, entre otros. Orar por Argentina y también orar por el Perú, por todo el planeta. Toda nación, toda tribu, toda lengua será para el Señor. Así que tenemos que seguir orando, hermanos, porque debemos recordar que la venida de Cristo viene ahora más que nunca. La venida de Cristo está por cumplirse. Cristo va a venir en menos de lo que ustedes y yo pensamos, en menos de lo que ustedes y yo creemos. Así que nuestra misión, nuestro deber, nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio a toda persona que necesite, que cree y que está pasando por necesidad, efectivamente. Nosotros como cristianos, y esto, no sé si yo les compartí, con esto yo voy a terminar así, nosotros como cristianos debemos tener los 4 principios que son fundamentales e importantes en la vida de un cristiano y en la cual debemos llevar a la práctica. ¿Y cuáles son esos 4 principios? En que tenemos que ser veraz, puro, fuerte y valiente, porque hay gente que nos está observando, gente que nos respeta, gente que admira y gente que está pasando por necesidades en la cual nosotros debemos responder. Ese es el modelo de cristiano en la cual nosotros debemos tomar, en la cual debemos elegir. No hay otro. En la cual debemos asumir. No hay otra.
Y cuando hacemos eso, Dios nos va a bendecir. La palabra dice, bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? ¿Amén? Eso. A Él sea la gloria. Nos veremos en la próxima, hermano. Yo los amo de todo corazón. Recuerden, ya el disco está en Spotify y en Deezer. Recuerde, el disco Alejandro Marín desde el corazón. Está en Spotify, en Deezer, en Amazon. Y compren. ¿Por qué? Para que para justamente reunir y para poder hacer el segundo disco. Y quién sabe si... Y compartirlo, por supuesto, con ustedes, pues, hermano. Porque es tiempo. Es el tiempo. El Señor me dio este don para su gloria, el don que es la música. Yo lo dejo en las manos de Él. Yo los dejo en las manos del Señor. Los amo en el amor del Señor. Un abrazo grande, cariñoso para ustedes. Un beso. Nos veremos en la próxima, hermano. Que Dios les bendiga.